Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Este es un video donde hablamos de preguntas frecuentes en relación a la anorexia, a los trastornos de la conducta alimentaria, pero puntualmente a la anorexia. Este es el segundo video orientado y con esta temática, así que los invito, si no vieron el video anterior, la primera parte, a que lo vean, porque ahí iniciamos con algunas preguntas frecuentes. Como bien les he comentado, estas son preguntas que habitualmente me hacen padres, madres de adolescentes, y la idea justamente es compartir con ustedes un poco mi mirada o aportes que puedan ser de utilidad como para comprender un poco más de qué se trata la anorexia y puntualmente formas de abordaje o conocimientos que serían interesantes que tanto padres como madres conozcan. Así que dicho esto, vamos a ir empezando. Una de las primeras preguntas que tengo acá es: ¿cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? Bien, a veces algunas personas tienden a confundir, pero la anorexia es claramente cuando la persona, el adolescente o la adolescente tiene restricción en la forma en la que come, ¿sí? Va restringiendo alimentos. Y esta restricción puede basarse básicamente por que dicen por la cantidad de calorías que tienen o porque tienen determinados macronutrientes, porque no quieren comer hidratos de carbono, no quieren comer cosas con grasa o un montón de cuestiones relacionadas a esto. Hay una restricción calórica, hay una disminución del peso en general, y a pesar de estar con esta disminución de peso, siguen haciéndolo aún estando en una situación que no es saludable para su salud. Además de esto, suele estar también relacionado con una distorsión en lo que es la imagen corporal, es decir, más allá de que están delgadas, cuando se miran al espejo, por ejemplo, ven en su cuerpo como que tienen exceso de peso y que aún les queda y necesitan bajar de peso. Un poco de eso se trata la anorexia, o la anorexia nerviosa sería, que es la que la gran mayoría de la gente conoce, y después está la bulimia. Hay varios otros trastornos de la conducta alimentaria. Estas son quizás las dos presentaciones más conocidas por la gente, sin embargo hay otros más. En la bulimia, una de las cosas que ocurre es que suele haber una desorganización en general en la alimentación. A veces pasan largos periodos sin comer, como periodos de ayuno sería, y tienen por momentos sensación de mucho hambre, de querer comer un montón. A esto le llamamos atracón. ¿Por qué? Porque en un corto periodo de tiempo comen una variedad muy grande de alimentos, mucha cantidad. Pero después de comer esta gran cantidad de alimentos, viene la sensación de tener que de alguna manera purgarse, o por la culpa, ¿no?, de haber comido tanto, requieren o necesitan, digamos, por ejemplo, vomitar. Entonces, en la bulimia esto es característico. Hay un episodio de atracón seguido de un episodio de purga. Hay una variante de anorexia que se conoce como anorexia purgativa, y en este tipo de anorexia lo que ocurre es que no solo comen poco, sino que además lo poco que comen a veces también lo purgan. Pero no tienen un atracón, ¿sí?, sino que comen poquitito y además lo purgan. Y lo purgan como puede ser con vómitos, puede ser con actividad física, puede ser también con algún laxante o alguna otra cosa que suelen ingerir. Así que estas son quizás una de las grandes diferencias. Desde luego podemos profundizar bastante más, pero a grandes rasgos acaba, bueno, algunos de estos comentarios que les decía. Bien, vamos a seguir con otra pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para la anorexia en adolescentes? Realmente hay tratamientos disponibles. Estos tratamientos van a estar basados en función de la gravedad o la situación en la que estén atravesando las adolescentes. Esto significa que pueden ser tratamientos ambulatorios, por ejemplo, interdisciplinarios, conformados por distintos profesionales que van a ir abordando digamos, el trastorno de la conducta alimentaria. A mí me pasa que, bueno, según la gravedad, a veces simplemente lo podemos ir manejando entre profesionales, aunque estemos en distintos espacios, en distintos consultorios, pero en otras ocasiones requieren de grupos muy integrados, bien, como que trabajen bien integradamente, ¿sí?, equipos terapéuticos. A veces requieren lo que se llama un centro o un hospital de día, es decir, un lugar en donde puedan pasar gran parte del día
con tratamientos y terapias, e incluso a veces, si están en un estado de salud más comprometido, incluso requieren internación. Pero estas modalidades de tratamiento van a ir variando según cada adolescente y según qué tan tomados estén por el trastorno de la alimentación o el estado clínico en el que tengan. Así que es bastante variable. Por eso mismo la idea es que en las consultas, por ejemplo, en las consultas de medicina de la adolescencia, lo que hacemos es de alguna manera ir viendo, digamos, esta cuestión de riesgo como para saber un poco cuál es el tratamiento o el mejor tratamiento que correspondería para lo que le está pasando. ¿Cómo puedo apoyar a mi hija durante su recuperación de la anorexia? La verdad, es fundamental desde el punto de vista familiar que haya un acompañamiento en todo este proceso y para este acompañamiento a veces es necesario la orientación a padres o cuestiones que tienen que ver con apoyo a la crianza, porque sin dudas ya de por sí criar un adolescente suele ser un desafío para muchos padres y madres, pero aún cuando hay una cuestión, aún más digamos cuando hay alguna cuestión como un trastorno de la conducta alimentaria es más desafiante, porque quizás cosas que se venían haciendo con anterioridad, ahora hay que empezar a modificar, formas de poner límites, están más presentes en algunas situaciones, y bueno, y requiere acompañamientos más específicos. Por eso es recomendado a veces la orientación a padres o la orientación familiar, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de trastornos que requieren un abordaje simultáneo. Generalmente no basta simplemente con el abordaje al adolescente que está atravesando la situación de trastornos de la conducta alimentaria, sino que también se requiere de todo el apoyo y todo el soporte familiar. ¿Es cierto que si los adultos hacemos dieta podemos desencadenar anorexia en adolescentes? A veces lo que ocurre en algunas familias es que hay cierta cultura en relación a, digamos, esta cultura dietante, ¿no? De pasarse de dieta en dieta. Hay algunos adultos que incluso hacen comentarios despectivos, como por ejemplo, mirá lo que está comiendo. Bueno, todos comentarios que hacen referencia al exceso de peso, al exceso de calorías, o a comer de una forma que quizás no sea la más apropiada. De hecho, en algunas familias lo que ocurre es que en esta cuestión de la cultura del comer o de la alimentación, a veces incluso hasta dejan de comer en platos, comen en ensaladeras o comen de una manera ya que, digamos, el propio adolescente o la propia adolescente va visualizando que es realmente un conflicto la comida y ya se empieza a plantear desde la familia esta situación. Por eso siempre, digamos, siempre y cuando se sostengan los equilibrios nutricionales respecto a lo que se va consumiendo o lo que se va comiendo, sería adecuado. Por eso es recomendado siempre algún tipo de supervisión profesional y justamente uno de los objetivos que siempre se tienen en las consultas de adolescencia es estar un poco atentos respecto a estos indicios que puedan ir marcando, denotando una posibilidad de un trastorno de la conducta alimentaria a futuro. Por eso, justamente parte de lo bueno y lo positivo de las consultas preventivas tiene que ver con este tipo de cosas. Pero en las familias siempre hay que recordar todas estas cuestiones de la alimentación, sobre todo cuando hay madres o padres que son eternos dietantes, de estas personas que se la pasan de dieta en dieta en todo el tiempo, pero también ocurre en otras situaciones, adolescentes que me ha pasado que tanto madre o padre tienen exceso de peso, incluso tienen complicaciones por el exceso de peso, y ellos se plantean a sí mismos que no quieren, digamos, tener ese estilo de vida. Y la solución que ellos encuentran por lo general es hacer una restricción alimentaria. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que también a veces sucede es que en algunas familias están acostumbrados a comer grandes porciones de alimento y los adolescentes empiezan a adecuar esa porción y bajan de peso. Y a veces ese descenso de peso, cuando uno empieza a conversar, no tiene que ver con una restricción alimentaria, sino que simplemente empezaron a comer el tamaño o la porción que correspondía para su edad. Y simplemente ese ajuste hace que bajen de peso. En estos casos,
no estaríamos hablando de una anorexia, sino de una adecuación nutricional, ¿sí? En el caso de la anorexia, puntualmente, la restricción alimentaria tiene toda una razón de ser y tiene todo un propósito por una disconformidad con su imagen corporal y otras cuestiones, bueno, como las que venimos hablando en estos videos. ¿Cómo puedo prevenir la anorexia en mi hijo o en mi hija adolescente? Una de las formas de prevenirlo es justamente haciendo consultas preventivas y estando atentos, e incluso mirando, por ejemplo, este tipo de contenido, porque mediante estos videos uno como que se va educando y va aprendiendo cosas que quizás en algún momento no las había tenido en cuenta, y de a poco uno empieza a aprender que para algunas cosas hay que estar atentos, hay que tener diálogos muy abiertos con los adolescentes como para aprender a escuchar las cosas que les están pasando. Parte de esto justamente tiene que ver con las consultas preventivas en adolescencia, estas consultas que, como siempre muchos padres dicen, no lo llevo nunca a control porque siempre fue sano o sana, entonces ¿para qué llevarlo? Bueno, justamente son las oportunidades de pesquisar situaciones que puedan ser potenciales indicadores de riesgo. En algunas familias a veces uno va alertando porque va observando ciertas actitudes que dice quizás esto a futuro, si no empezamos a abordarlo ahora, pueda transformarse, por ejemplo, en un trastorno de la conducta alimentaria. Así que bueno, estas han sido algunas de las preguntas para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, compartir o comentar si quieren que aborde a futuro algún otro tipo de contenido. Suscríbanse si quieren en mis redes sociales, así estamos en más contacto. Y recuerden que si tienen algún tipo de consulta más personal, más, digamos, de su entorno familiar, pueden hacerla de manera presencial o virtual, como ustedes prefieran. Nos vemos en otros videos. Adiós. Chao, chao.